Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está familia? Un episodio más de En Dilo Sintiendo. Estoy aquí con Patricia. Nos va a hablar sobre gestal, sobre enneagrama, sobre muchas cosas más. Y quédate aquí porque vas a poder autoconocerte y vas a tener un crecimiento personal desde una forma diferente, de Dilo Sintiendo. Hola Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola. Cuéntanos. Esta pregunta siempre hago. Sí. ¿Quién es Patricia Martín? Mm, Pues a mí esto me genera controversia contestarlo, porque yo te diría, yo soy yo, ¿no? Esto es muy gestal, yo soy yo. Soy Patricia, circunstancialmente me podría haber llamado de otra manera, ¿no? Y es como que tengo algunas etiquetas claras, soy mujer, soy un ser humano, ¿no? Soy una persona como todo el mundo. Y el resto, pues yo he descubierto a lo largo de los años que soy muchas cosas a la vez. En porcentaje, unas más que otras, sí, claro. Esencialmente, unas como más que otras. Por ejemplo, me considero una persona curiosa, ¿no? Me considero una persona divertida, pero esto no significa que a veces no sea pasota, que a veces no sea seria, ¿no? Entonces, esto y lo otro. Por eso a mí lo de definirnos, ay, creo que las etiquetas limitan. Excelente. Y esto de definirte como una persona divertida, auténtica y también con los demás sentires que pasan en la vida. ¿Cómo ha sido tu infancia, Patricia? O sea, cosas que recuerdas de tu infancia, cosas que por ahí, porque siempre me pregunto esto porque no sé, siento que a mí me preguntan esto, es como qué es lo que hago, ¿no? O sea, algo pasó en mi infancia y es por uso el arte, la música, la terapia, la profesión que llevo, lo que hago es parte de lo que pasó en mi infancia. Cuéntanos cómo fue tu infancia, cómo fue la infancia de Patricia. Pues mi infancia, te diría que fue tranquila, que fue una infancia donde vi mucho amor. Mis padres siempre se han querido mucho, eran una gran pareja para mí, ¿no? Y este amor se transmitía, se hablaba mucho en casa. La verdad es que para la época, ¿no? Yo he tenido la sensación de que se me ha tenido en cuenta y que ha habido una gran gestión emocional teniendo en cuenta que ellos no tenían herramientas, ¿no? Que no habían pasado por procesos terapéuticos, pero sí que creo que mis padres han intentado ser muy conscientes y sobre todo mi infancia está irremediablemente ligada a mi hermana, que es gemela, ¿no? Entonces, Wow. sí, tener una hermana gemela, pues te trae esto de no sentirte sola, estar siempre acompañada por otra persona que va viviendo más o menos lo mismo a la par que tú, y a la vez, para mí sí que marca esta búsqueda de la diferenciación. ¿Quién soy yo? Al margen de mi hermana, ¿no? De la identidad propia. Porque claro, creces con una gemela, la comparación, sobre todo en lo social, era irremediable, ¿no? No tanto en lo familiar, en lo social. O las comparaciones y las diferencias, ¿no? Sobre todo las comparaciones, ¿no? Pues una es esto, la otra es esto. ¿Quién es más buena y quién es más mala, no? Estas son las típicas preguntas que inocentemente la gente hace, ¿no? Como por comunicarse en lo social, y que pues tú vas creciendo con esto, ¿no? En mi casa mis padres siempre intentaron darnos a las dos por igual, ¿no? Todo por igual. Y claro, aquí también en el por igual no existe la diferenciación de cada una, ¿no? Mi hermana tiene un carácter aprendido, un temperamento, yo tengo otro diferente, ¿no? En algunas cosas vamos a la par y nos parecemos, y en otras somos, pues ella es ella, ¿no? Y yo soy yo. Entonces, bueno, esto sí que creo que determina mi infancia, ¿no? Porque mi proceso ha sido muy la búsqueda de mi identidad. Fíjate, para llegar a contestarte que soy muchas cosas a la vez. Esto es, ¿no? Recuerdo también así como recuerdos, pues mis padres trabajaban mucho, eran muy trabajadores. Eh, a veces nos quedábamos con mi abuela materna. Mi abuela materna ha sido una mujer rígida, con tendencias machistas, cosa que su marido no era tanto, ¿no? Curiosamente, eh, muy del orden, ¿no? Entonces yo recuerdo esto de lo que debíamos hacer como niñas. Mi hermana y yo ahí nos aliábamos, ¿no? Para trastear un poco. Entonces lo que debíamos hacer, cómo te debías comportar, ¿no? Y siempre tuvimos, tanto ella como yo, me sale esto de la confluencia de nosotras, ¿no? Que todavía a veces me cuesta desapegarme de esto, ¿no?
siempre tuvimos esta cosa de cuestionarnos, ¿no? Todo. Crecí también con una educación en un colegio católico, bueno, porque no porque mis padres fueran católicos, sino porque consideraron que era un buen colegio, ¿no? Entonces, claro, recuerdo estas preguntas de, ¿y Dios existe, no? Como una niña muy curiosa, muy cuestionadora, muy inquieta también, era algo nerviosa, a la vez era cariñosa, tenía ya temperamento, ¿no? Sabía lo que no quería. Bueno, un poco esto es lo que se me viene ahora, ¿no? Recuerdos de juego con mi padre. Yo admiraba mucho a mi padre, ¿no? Y con respecto a mi madre, mi hermana era como más de mi madre y yo más de mi padre, ¿no? También crecí con esto. Y con los años me reconcilié con esta parte de mamá, ¿no? Con esta palabra mamá. ¿Quién es mamá? ¿No? Wow, tremendo lo que dices. Lo último me resuena mucho porque es como estas alianzas que inconscientemente y como hijos lo hacemos, ¿no? Las referencias mucho con el papá, como tú dices, y tu hermana, que es tu gemela, pues con mamá, ¿no? Entonces, y esta de conectar con mamá, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo trabajaste? ¿En qué momento para ti quizás fue un desafío esto, encontrarte con esta sensación o por así decirse, este descubrimiento de que pues aceptar a tu madre o reconocerla? ¿Qué es lo que sientes Pues cuando... mira, yo sentía como muchas características de mí más identificadas con lo masculino que con lo femenino. Pese a que mi apariencia creo que es femenina, ¿no? Por dentro había esto de mm, ser productiva, ser fuerte. Mis padres hicieron dos hijas muy fuertes, ¿no? Tirar para adelante, luchar por las cosas. Entonces yo me identificaba más con esta parte masculina, ¿no? Como con esta fuerza. Claro, pese a que la sensibilidad también tenía acogida, pues no estaba como tanto en mí, ¿no? Entonces, yo muchas veces miro así los roles de género. Tradicionalmente, ¿no? Intento salirme de esto, tradicionalmente el cuidado ha venido de la parte femenina, ¿no? Y más el hacer, la organización, la producción, ¿no? Yo lo veo así, reproducción, producción, de la parte masculina. Entonces, claro, yo no soy solo fuerte, yo no soy solo la que siempre lucha, yo no soy solo, ¿no? Y de pronto, pues a lo largo de mi historia, sin tocarlo verdaderamente, que a veces es como salen los grandes temas, sin ir con la idea de terapia de es que tengo una relación con mi madre que quiero mirar, porque tampoco era mala esta relación, ¿no? Pero no me identificaba tanto con ella, pues aparece este tema de la madre, ¿no? Y para mí aparece a través de una terapeuta maravillosa, Inma, una gestaltista, que es para mí como esta madre sabia, ¿no? Muy tranquila, muy calmada. Mi madre siempre ha sido una mujer muy activa, ¿no? También, lo que te digo, muy trabajadora, muy, ¿no? Entonces, claro, veo este otro lado de cómo ser mujer a través de ella, ¿no? A través de lo que ella me muestra de la propia relación terapéutica con ella. Eh, una mujer muy humana, ¿no? Muy cuidadosa, muy tierna, muy compasiva. Para mí la palabra compasiva, ¿no? Que es esta mirada del amor, me vino como entonces, yo nunca me había considerado cuidadora, Darwin, ¿no? Yo decía, pues no sé si tengo esto en mí, o ayudadora o acompañante, ¿no? Y de pronto, bueno, pues empiezo a descubrir a través de la terapia gestal que también tengo estas cualidades en mí, ¿no? Que se han quedado ahí como relegadas a lo que llamamos la sombra, ¿no? Esta parte que, pues sí, estaban ahí, así que así he trabajado, ¿no? A mi madre, acercándome también mucho a ella. Te acercaste a tu madre desde el encuentro con la terapia gestal fue como terapeuta, entonces. O cuéntame un poquito cómo fue tu encuentro en la terapia gestal, cómo llegaste a conocer esta terapia gestal. Pues mira, la conozco a través de mi hermana que ya iba, ¿no? Y entonces de pronto yo no sabía ni qué significaba esta palabra. Yo venía de otro tipo de terapias y se me quedaban siempre como excesivamente racionales, ¿no? Muy mentales, vale, sí, lo gestiono desde la cabeza y ahora qué hago con esto, ¿no? Entonces de pronto mi hermana me habla de esta terapeuta, voy con ella, voy sin saber qué es y me parece una terapia tan diferente, ¿no? Para empezar, la misma manera de estar del terapeuta, ¿no? La recuerdo a ella con un pie apoyado, con el otro así como doblado, en un sillón, ¿no? No hay mesa por medio, hay espacio. ¿Cómo estás? ¿No? Esta primera pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué te trae aquí?
Entonces, me pareció otra manera de hacer terapia, sin esta idea como tan dogmática del terapeuta, un señor, una señora que sabe mucho, ¿no? Más cercana. Así doy con la terapia gestal. Claro, cuando ya empiezo en terapia, ¿no? A ver que las preguntas son diferentes, que se hacen técnicas muy corporales, digo, ¿esto qué es? ¿No? Y al principio me daba mucha vergüenza, ¿esto qué es? ¿No? Ahora cuando mis pacientes sienten esta vergüenza, les comprendo perfectamente, ¿no? Porque digo, ojo, la primera vez que haces una técnica gestal dices, ¿pero qué es esto? ¿No? Con los años lo integras. Entonces, así di con esto y sobre todo porque caí en una depresión y aquí fue cuando yo ya di con la gestal, ¿no? Que fue maravilloso. A través de esta depresión, ¿no? De este, no sé cómo me encuentro, no sé qué me pasa, así llegué. Me encanta. Quisiera saber cómo, en qué momento decidiste ser terapeuta gestal y también qué es terapia gestal desde tu perspectiva, Patricia. Pues decido ser terapeuta gestal al final de mi proceso terapéutico, ¿no? Empezó a resonar esto en mí porque yo pensaba, oh, esto es una maravilla. O sea, esto me ha transformado tanto, ¿no? Que mi vida la puse patas arriba, cambió un montón de cosas, yo me sentía de otra manera, me vivía desde otro lugar. Y entonces yo pensé, esto, oh, pues yo sentí que no quería que se quedara solo en mí, ¿no? Y entonces empezó a resonar esta idea que la dejé reposar un tiempo de, ¿y si me dedico a esto? ¿No? ¿Y si me formo en esto? Venía también de una crisis profesional grande, de un mundo completamente diferente, la empresa, el comercio, estaba quemada de esto, ¿no? Que parte de este mundo era lo que a mí me despertó esta depresión de ya no puedo más, yo no cuadro con estos principios, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue al final de mi proceso, lo dejé estar eh, y un día, bueno, pues dije adelante y empecé a formarme, ¿no? Y me surgió esta semilla de acompañar y empecé a formarme y dije, pues con todas, ¿no? Ha sido un camino lento, ¿eh? Que muchas veces esto se idealiza. Es un camino lento, bonito y duro a la vez, donde a ratos dices, ¿quieres tirar la toalla? ¿No? Por lo menos yo hablo por mí. Y, y bueno, lo sentí como una vocación, como una llamada, ¿no? Escuché una vez un tipo que decía, donde vibres ahí es, ¿no? Y yo decía, ¿y en qué vibro? ¿Y en qué vibro? ¿No? Y de pronto esto me empezó a vibrar, empecé a leer un montón, ¿no? Fue como que me apasionaba, se me pasaban las horas metida en esto de que era la Gestalt. Y entonces me resultaba tan sencillo, tan fácil, que fue este es el camino, ¿no? Así lo sentí yo. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Mm. Y en palabras concretas para que la gente pues pueda conocer un poco esta maravilla, La esta Gestalt. forma de hacer terapia, que es muy poca. Cuéntanos, para ti, de tu perspectiva, ¿qué es terapia gestal? Mm. Mm, Para mí es la terapia de la autenticidad. Esta palabra me encanta, porque creo que es una terapia que te permite ser quien tú realmente eres, que te quita los condicionamientos, las etiquetas, lo que hablábamos al principio, te lleva a un viaje que no tiene que ver con lo externo, que tiene que ver con ir hacia adentro. Y también es la terapia de lo obvio. Yo creo que nos manejamos muy bien con lo real, ¿no? Por lo menos desde mi perspectiva. La terapia de lo obvio, de la autenticidad, del darte cuenta, de la consciencia, ¿no? Por eso yo decidí llamarme en redes Gestalt consciente, porque la consciencia fue como, ¡buah! De pronto es un, abro los ojos, existen otras perspectivas, el mundo tiene muchas cosas, ¿no? Y no puedo parar de darme cuenta de las cosas, ¿no? Y entonces fue un abrir la mirada. Esto para mí es la terapia Gestalt en lo concreto. Creo que ayuda mucho a ser esto, quien tú eres, ¿no? Más allá de todo lo que te han dicho que eres. Eso, tremendo, tremendo. Me encanta. Eso es la terapia gestal, señores. Eso a mí también. Es la terapia de experiencia vivencial, del aquí y la ahora. Mm. Ahora, esta pregunta es sobre el proceso que tuviste que pasar, que comentas sobre la depresión. ¿Qué le podrías decir a las personas que quizás están pasando por este momento, que están deprimidas o que piensan que están deprimidas? Y por ahí, ¿cuáles son los pasos que tú les podrías dar? Si hay pasos también, claro. Y cuéntanos un poquito cómo enfrentaste o cómo le diste vuelta a la depresión.
Pues permití que fuera, sin resistirme a ella. De pronto empezó con ansiedad, se transformó en depresión. Siempre enfoqué que era un estado depresivo, no que yo era depresiva. Y dejé que fuera. Y lo primero que hice fue pedir ayuda a mi entorno, porque fue un me rindo, no puedo más, necesito que me ayudéis. Mi padre y mi madre estuvieron ahí muy presentes, mi hermana también, mi ex marido en ese momento también. El trabajo, me cogí una baja, es decir, paré todo. Y lo primero que hice fue ir al médico y a terapia. Y yo sabía que necesitaba hablar, ¿no? Sacar eso que era algo muy profundo, ¿no? Que no sabía con qué tenía que ver. Y empecé a hablar de un montón de cosas, ¿no? Y me permití este descanso del no hacer, que yo siempre había hecho mucho, ¿no? Había sido muy activa también. Y llorar, y llorar, y llorar, y decir, no puedo. De pronto no sentía nada físicamente, ¿no? Yo recuerdo que una de las cosas que me hizo pensar que estaba saliendo de ahí fue un día que me di una ducha y de pronto sentí muchísimo el agua, ¿no? Esta sensación del frío, del calor, y fue como si hubiera estado aletargada, dormida, ¿no? Y básicamente, pues eso, dije, pues a donde me lleve hasta el fondo, sin mucho miedo, la verdad, sin mucho miedo, porque confiaba mucho en mi terapeuta y confiaba en que en algún momento eso iba a acabar, no sabía cuándo. Entonces yo a las personas que están pasando por un estado así, no les diría nada, las abrazaría. Ya está. Sí, sí, sí. Porque estás, ¿no? De escuchar. Me encanta mucho este proceso que has dicho, va a ayudar mucho a las personas que escuchan y que pues están pasando o han pasado por este proceso que es algo que no tenemos que asustarnos o mirarlos, no es sentirlo, es tener la capacidad de estar ahí, en el contacto con todo lo que emerge en ese estado, como dices. Muy bien. Y luego también la tristeza, quiero añadir, trae mucho aprendizaje, ¿no? Porque a veces decimos, las emociones negativas, no quiero estar ahí, soportar la angustia, no quiero soportar la angustia, ¿cuándo acaba esto? ¿Qué tal si te quedas ahí temporalmente? Porque te viene a decir algo, ¿no? ¿Es un fastidio? Sí, y a la vez forma parte de ser humanos, no siempre tenemos que estar bien, ¿no? Entonces, escuchar este mensaje que trae de alguna manera. Eso es tremendo y bueno, también porque lo que vengo también trabajando es como ese contacto de la tristeza hace que luego sea reparador, es como una botella que es llena de agua y que en cualquier momento va, y esos son tus lágrimas, y dejar caer, ser vulnerable, porque ahí emergen muchas sensaciones, ¿no? El miedo, la rabia por ahí también, de no decir. Y son cosas que lo vas a ver y lo vas a permitir en una sesión de terapia, en un lugar acogedor, que creo que la terapia gestal lo tiene. Muy bien. Patricia, cuéntame, ¿qué le dirías tú a esa Patricia niña ahora? ¿Qué le dirías a tu niña interior? Pues si la tuviera delante, primero le diría, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Que ella pudiera hablar, que me dijera cómo se siente. La escucharía mucho, la cogería sin ningún juicio, ¿no? Sin ninguna etiqueta, la acogería, la escucharía, le daría su espacio. Y le diría que es muy bonita, que es un ser humano estupendo, que la vida tiene cosas maravillosas y también muy fastidiadas, pero que todo es experiencia, que se atreva. Le diría que se divierta mucho, que no quiera ser mayor antes de tiempo, porque yo fui una niña muy madura para mi edad, ¿no? Que disfrute de eso. Y que sienta todo lo que tenga que sentir, ¿no? Que sea ella misma. La abrazaría también. Y bueno, un poco lo que hago a día de hoy con mi propia, ¿no? Con esta Patricia chiquitita que yo siento que está en mí, ¿no? Que le pongo como unos 3-4 años muchas veces, ¿no? Y que a veces, bueno, pues te queja, ¿no? Esta parte mía, o se siente triste, o se siente, no sé, sola, ¿no? Y le digo,
está bien, tranquila, confía, ¿no? Este también sería el mensaje. Confía, las cosas son como tienen que ser, ¿no? No, esto le diría. Wow, tremendo, tremendo. Y esto va para las personas que también están viendo. Hay que sacar a pasear a nuestro interior. O sea, el parque. Hay que darnos ese espacio. Y eso es muy beneficioso para nuestra creatividad, para la capacidad del sentir, para la espontaneidad. Eso ayuda mucho. Y es por esa razón que a nuestros invitados les pregunto esto, porque tienen una pregunta, una respuesta que resuena en el mundo de la gestal y esto. De cierta manera, pues estamos en contacto, ¿no? Wow. Cuéntanos, Patricia, ¿qué nos tienes preparado? ¿En qué te encuentras? ¿Dónde haces terapia gestal? Hay gente que ha llevado la terapia gestal ya como que tiene una forma, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en terapia gestal, un poco lo que es familia, relaciones, ¿no? A mí me encanta mucho trabajar con todo este tema. Cuéntanos un poquito, dónde te podemos encontrar, ¿tienes algún programa, algún curso? Coméntanos para conocerte más. Pues yo estoy muy enfocada en la terapia individual y de pareja. Esta es toda mi ocupación, ¿no? Y de momento suficiente, estoy contenta ahí y me apasiona mi trabajo. Entonces yo hago terapia online a día de hoy. Esto me ha abierto la posibilidad de trabajar no solamente en España o en Madrid, que es mi ámbito, sino con otras personas hispanohablantes, ¿no? De otras partes del mundo. Me parece maravilloso porque las culturas, ¿no? Donde vive cada uno, llegas de otra manera. Entonces, sobre todo es esto y bueno, los temas que trabajo tienen mucho que ver con las relaciones amorosas, que todo en Gestalt decimos todo está en relación, y es que es verdad que todo está en relación, cómo te relacionas, el contexto, ¿no? Los otros, que a veces los desenfocamos, la importancia de los otros. Entonces me muevo aquí, también terapia de pareja, sobre todo se me ha ido dirigiendo a la cosa sola bastante, ¿no? Como que mucho con trabajo femenino, con mujeres, muchos temas de autoestima, muchos temas de relaciones de pareja, ¿no? Y entonces por ahí me he dejado yo llevar. También trabajo con depresión, con ansiedad, ¿no? Con otro tipo de cosas. Por ahí en mi perfil de Instagram está toda la información, ¿no? Te vamos a tener aquí abajo los enlaces de mi persona y de Patricia para que puedan contactarnos y para poder que sepan más. Y si quieren trabajar un trabajo profundo, pues ahí estamos. Muy bien, Patricia. Quiero agradecerte por tenerte aquí. Me gustaría, ya tendremos mucho más en qué hablar de temas que por ahí son tu fuerte, ¿no? Estábamos hablando ahí. Y nada, me encanta todo esto que hemos hablado desde Dilo Sintiendo. ¿Qué te pareció todo esto? Bueno, a mí me pareció cuando tú me lo propusiste, ¿no? Yo dije, qué bonito, dilo sintiendo. Efectivamente, dilo sintiendo, ¿no? Muéstrate humano, que hace falta que los terapeutas nos mostremos cercanos, humanos, ¿no? Soy muy partidaria de esto, de que al final nos demos a conocer, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque todavía queda este residuo de cómo era la terapia, ¿no? Incluso de ir a terapia como algo... Va quien tiene un problema, no, va la gente que quiere resolver problemas que precisamente son los que se hacen conscientes a través de la terapia, ¿no? Está como más naturalizado, afortunadamente. Entonces también esta parte me apetecía, ¿no? De mostrar la parte humana de la Gestalt, porque hay grandísimos profesionales, terapeutas, psicoterapeutas, como te quieras llamar, ¿no? Sea cual sea tu título, más allá del título, ¿no? Y de tus estudios, que conectan verdaderamente con las personas, ¿no? Que tienen esta vocación de acompañar, este sentido de acompañar y que se nos conozca desde ahí, ¿no? No tanto desde perfiles, desde esta parte auténtica que hablamos, ¿no? Espontánea en una charla. Sí, eso es tremendo. Wow, me alegra mucho poder conocerte. Estaremos teniendo a Patricia mucho más en temas que realmente, pues, autoconocimiento, autoestima también. Me resuena mucho para poder hablar y poder llevar esto también a todas las personas aquí en este canal. Si te quieres suscribir, nos ayudarías mucho suscribiéndote, dándole like a este video y ver los videos también de las ponencias que hemos tenido. Y bueno, que tengas un excelente día. Nos vemos en el próximo episodio.